Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, encantada de saludarles y tener la oportunidad de presentarles un programa sobre la Conferencia Internacional Anticorrupción que tendrá lugar en Panamá del 1 al 4 de diciembre. En esta oportunidad analizamos la trama sistémica de la corrupción en América Latina, la corrupción generalizada en México, así como la lucha internacional anticorrupción y el posible posicionamiento de Donald Trump frente a este flagelo que tanto daño le hace a nuestras democracias. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro segmento fronterizo, la ruta de la muerte de los migrantes centroamericanos hacia la Unión Americana. Quédense con nosotros. La Conferencia Internacional Anticorrupción es un foro de primer nivel mundial que convoca a la sociedad civil, a jefes de Estado y al sector privado para enfrentar los desafíos cada vez más sofisticados que plantea el tema. La idea surgió entre una serie de organismos como la Comisión Independiente de Hong Kong contra la Corrupción, la Inspección General del Distrito de Columbia y el Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York. Establecida en 1983, la IAC, por sus siglas en inglés, se enfocó en cuestiones de aplicación de la ley, desarrollando estrategias y tácticas para disuadir e investigar la corrupción oficial, por lo cual el alcance de la conferencia creció rápidamente. Hoy en día, la Conferencia Internacional Anticorrupción, que involucra esfuerzos para combatir también el fraude, celebra reuniones cada 2 años en una región diferente del mundo, atrayendo a más de 1.500 participantes de 135 países. La conferencia ha logrado importantes avances en la agenda anticorrupción al levantar advertencias y estimular el debate, promoviendo el intercambio de experiencias indispensables para la promoción y acción efectiva contra el flagelo a nivel local y mundial. Las últimas ediciones de la IAC se han realizado en Perú, Sudáfrica, República Checa, Corea del Sur, Grecia, Tailandia y Brasil. Durante la 16ª Conferencia Internacional Anticorrupción, celebrada en Malasia en septiembre de 2015, la comunidad global se comprometió a trabajar para impedir que la corrupción a gran escala se continúe propagando y para exigir que quienes incurren en estas prácticas rindan cuentas. Auspiciada por Transparencia Internacional, la ciudad de Panamá fue seleccionada para ser sede de la 17ª Conferencia de la IAC entre el 1 y el 4 de diciembre de 2016, bajo el lema de Tiempo de Justicia, Equidad, Seguridad y Confianza. La corrupción a gran escala se practica en todos los países del mundo. Sin embargo, en los países industrializados existen leyes estándares y disuasivos para sancionar el flagelo de la corrupción con todo el rigor de la ley. Por el contrario, lo que vemos en los países en vías de desarrollo es que hay correctivos huecos e incentivos porosos a la hora de castigar. Por ello, la impunidad, junto con las fallas a la gobernanza, se han convertido en la maquinaria más aliciente para fomentar los actos de corrupción. Bajo la consigna de cero tolerancia frente a la impunidad y de trabajar más fuerte para sancionar a los corruptos, es que se celebra la Conferencia Internacional Anticorrupción en Panamá. Cada 2 años organizamos una cumbre global sobre anticorrupción. En este caso se va a celebrar en Panamá. Va a ser inevitable que uno de los temas sean los Panama Papers, ¿no? Hasta el nombre de la sede va a llevarnos a esa conversación. Y sobre todo, cómo vamos afinando los mecanismos de derecho internacional y los instrumentos de cooperación para hacer que este fenómeno global no quede circunscrito a las jurisdicciones de los gobiernos nacionales. Al final, en realidad este es un problema global, es un problema que involucra a empresas que son transnacionales, involucra a los organismos multilaterales, a los mecanismos financieros a nivel global y se necesitan mecanismos para trabajar de manera articulada en estos temas. Yo diría que otro que le vamos a dar mucho peso es a los denunciantes protegidos. Va a haber muchos paneles sobre cómo proteger a la persona que está dispuesta a enfrentar a su jefe o a un secretario de Estado o al dueño de un banco y denunciar la corrupción cuando se la encuentre. Y hay un tema muy interesante también sobre cómo gastan los distintos países y a nivel internacional en materia de defensa. Los gastos de defensa, ¿no? El armamento, las aeronaves de combate y otros temas siempre están fuera de la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces vamos a traer un tema particular sobre cómo hacer que el gasto en defensa sea un gasto más abierto a nivel global y que los países puedan saber cuánto se está invirtiendo en esta materia.
Juan, ¿cómo recibe el mundo de la rendición de cuentas y de la transparencia la noticia de que Donald Trump será el nuevo inquilino de la Casa Blanca? La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es una mala noticia, porque evidentemente es un hombre poco sensibilizado, por usar un eufemismo, con temas como el del conflicto de interés. Acaba de decir en una entrevista que él no tenía conflictos de interés porque era el presidente de Estados Unidos. Ahora vamos a ser otros países y otras sociedades los que les vamos a tener que recordar a Estados Unidos que estas agendas importan, que muchos de los problemas que incluso le preocupan a Donald Trump, o sea, la inestabilidad en el Medio Oriente, los riesgos de que una guerra civil como la de Siria se desborde a otras regiones y genere terrorismo e inestabilidad, no se puede entender el hartazgo de los ciudadanos en el Medio Oriente frente a los distintos gobiernos y la primavera árabe sin el factor de la corrupción. O sea, la primavera árabe empieza con un vendedor de fruta vaciándose un bidón de gasolina porque lo estaba extorsionando un policía por la fruta y las flores que vendía. La corrupción es el catalizador de la primavera árabe. Una de las formas para atacar la corrupción es combatir los actos criminales transnacionales y los delitos de cuello blanco que tienen lugar todos los días al tiempo de arremeter contra toda la industria global que genera secrecía en aras de evadir impuestos y esquivar regulaciones impositivas. Precisamente la opacidad financiera global que ha permitido las transgresiones fiscales quedó exhibida con las revelaciones de los Panama Papers y de los Bahama Leaks, las dos investigaciones globales que coordinó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, poniendo al desnudo los fraudes, la evasión de impuestos, la corrupción, el lavado de dinero y los conflictos de intereses que cometen muchos empresarios, políticos, artistas, deportistas, al igual que celebridades. Vemos ahí en los Panama Papers cualquier cantidad de actores sociales, deportivos o de agentes económicos, actores políticos que tienen ahí en resguardo dinero que generaron en su país de origen o bien en el país o en el mercado donde están realizando su actividad, que en este caso, dentro de estos actores o agentes conocidos o reconocidos, su actividad no es ilícita. Sí, creo que a nivel global lo que no habíamos discutido es que esta es corrupción legalizada, ¿no? Es corrupción que los gobiernos del mundo han aceptado que se puede tolerar en las Islas Caimán, en Bahamas, en Suiza, ¿no? Con las cuentas secretas, y tenemos que empezar a hablar del tema, ¿no? Creo que todos sabíamos que había cuentas secretas en Suiza. La razón por la cual los políticos corruptos del mundo mandan su dinero a Suiza es por eso, ¿no? Porque hay una protección de parte del propio gobierno, como en su momento lo hicieron para la Alemania nazi, ¿no? Las cuentas se enviaban a Suiza para que no se pudieran identificar. Ese es el tema que hay que cuidar, no el derecho a invertir tu dinero donde prefieras, sino que ese dinero tenga un origen lícito y sobre todo que no sea parte de un esquema para evadir impuestos, no solamente para esconderlos, sino para evadir impuestos dentro del país y en otras latitudes. Son las dos cosas, ¿no? Asegurar que el origen sea lícito y que se cumplan con las obligaciones fiscales, porque los montos que manejan estos países son cifras descomunales. Estamos hablando de billones y en algunos lugares, si se lo sumas a nivel internacional, de trillones de dólares, ¿no? Si es un político que toda su vida se ha dedicado a la política y de repente tiene fortunas enormes en paraísos fiscales o en el banco de la esquina, pues habría que preguntarse cómo surgen estos dineros. Creo que donde se ha avanzado, y hay mucho por avanzar, y ahí no creo que a Trump le interese, pero era un tema de los que David Cameron insistía mucho, es en estas empresas que protegen el anonimato de los dueños, lo que se llama en inglés shell companies, empresas fachada, que pues realmente son una especie de vehículo financiero para, por ejemplo, ocultar la propiedad de bienes raíces. Si esto se transforma, creo que ya hay iniciativas para transformarlo, y aquí sí hay que ver que el principal paraíso para lavar dinero no es Panamá y no es Bahamas, es Estados Unidos.
De hecho, esa es una de las razones por la que había pocas personas de Estados Unidos dentro de los Panama Papers, porque no necesitan una oficina en Panamá para resolverles estos temas. Dentro de Estados Unidos lo pueden hacer. La cultura de la secrecía y la falta de transparencia se toca en los fuertes intereses políticos y económicos que permiten recrear una especie de nata que esconda las entrañas y artimañas de las estructuras financieras internacionales y sus complejas redes para detectar y fiscalizar la ruta del dinero que se fuga para prescindir de las normativas nacionales. Con estas acciones, los estados débiles se vuelven más vulnerables al dejar de recibir millones de dólares de ingresos fiscales, y los perdedores son las personas de carne y hueso que dejan de recibir servicios de educación, salud y erradicación de pobreza. Con ello, la desigualdad y el malestar prospera, aumenta el enojo con la globalización asimétrica y dispar, al tiempo de alimentar el sentimiento antisistema que hoy luce apoderado de Londres y Washington con las sorpresas del Brexit y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En el caso de Estados Unidos creo que es distinto al caso británico con respecto a la corrupción. No siento que el Brexit haya sido un rechazo a la corrupción, probablemente mucho más un rechazo a la burocracia en Bruselas de la Unión Europea y a la intervención de un órgano supranacional sobre la vida cotidiana de un país como Gran Bretaña, más cercano a los temas de migración que a los temas de corrupción. En el caso de Estados Unidos creo que sí era una de las narrativas de Trump. Lo que me cuesta creer del votante, de las personas que votaron por Trump, es que vean a este personaje como un campeón contra la corrupción. Entiendo que Hillary tenía ciertos temas que también cuestionables, pero pues suponer que Trump va a ser nuestro adalid en el tema, pues sí me genera escepticismo. Estoy dispuesto a recibir sorpresas. Creo que hay que empezar a hablar del tema y decir qué tanto le estamos haciendo fácil la vida a alguien que se está robando presupuesto público, que está quebrando un estado como el de Veracruz. Digamos, cuando es tan grande el asunto, puedes poner en riesgo las finanzas públicas, o en África, ¿no? Puedes pauperizar a una sociedad, dejarla en el abandono por generaciones. Tenemos que empezar a hablar del tema, porque si hay corrupción legalizada que hay que empezar a discutir, y también hay otros mecanismos que hay que proteger, ¿no? También tiene todo el derecho un inversionista en el mundo a poner su dinero donde le dé mayores retornos. Entonces, es un asunto de balance, y qué tanto el mundo está cambiando en esos temas es parte de lo que se va a discutir. El secreto bancario es un asunto que está asegurado por la ley, de nuevo, es una garantía y era una protección en contra de la invasión del Estado a los derechos de los particulares. Así se concibió el secreto bancario. Lo que creo que hay que normar con mucha claridad es en qué condiciones se puede perder el privilegio del secreto bancario, y sobre todo esta condición de perderlo tiene que estar conectado con quién es la autoridad responsable de investigar en tus cuentas de banco. Yo no soy de la idea de que el secreto bancario deba desaparecer por completo. Creo que el secreto bancario de veras protege a veces al particular respecto al poder del Estado. Imagínate en un Estado que no es muy democrático, que haya información de este tipo en manos de un dictador, es terrible. Es aquí lo que se trata de regular a través de Basilea III, que es el mecanismo de Basilea III, auditar a más no poder las transacciones que se realizan con los bancos. Toda transacción debe pasar por un medio bancario, financiero internacional, y es ahí donde, a través de lo que se conoce como el código SWIFT, se puede rastrear un movimiento interbancario a nivel nacional o a nivel internacional. El G7, el G20 y la OCDE han abordado en diferentes momentos la necesidad de acabar con la opacidad financiera global y con la evasión tributaria y fiscal. Las banderas de la transparencia, la regulación y también la fiscalización internacional se antojan tareas urgentes, muy difíciles de alcanzar cuando estamos operando bajo un capitalismo financiero desregulado y que está beneficiando a muchos actores en el sistema internacional.
Pero frente a un rechazo total del intervencionismo del Estado y de la gobernanza multilateral, ¿qué hará Donald Trump para alentar la transparencia fiscal y coordinar los sistemas impositivos del mundo en aras de combatir la corrupción? Después de jactarse de no pagar impuestos en Estados Unidos, la noticia de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es un mal augurio para todos los temas de la transparencia, la rendición de cuentas y también la justicia social. Hablando de Donald Trump, en un discurso en Texas, él propuso la creación de comisiones anticorrupción en todos los países de América Latina, comisiones que serían financiadas al 100% por Estados Unidos. Esto pudiera levantar muchísimas ámpulas en nuestros países, pero sería una buena noticia para nuestros ciudadanos descobijados, que todos estamos hartos de la corrupción. Yo tengo mi escepticismo que una iniciativa que venga de Donald Trump sirva para algo, pero pues hay que ver los detalles. De hecho, parte de su agenda era anticorrupción. El problema del señor Trump es que él ve con mucha claridad la corrupción en los otros países, la corrupción en los otros políticos, pero no ve la corrupción en su propio comportamiento. Uno de sus grandes lemas de campaña es vamos a vaciar el pantano de Washington, ¿no? Refiriéndose al ambiente y a la coexistencia de intereses privados y públicos. Tiene, por ejemplo, algunas propuestas en el tema de lobbying que me parecen interesantes, atendibles, rescatables, pero habrá que ver también cuál es la posición de la corrupción, la posición de Donald Trump frente a la corrupción con respecto a los casos en los que él pudiera caer, por ejemplo, en conflicto de interés, tráfico de influencias, ¿no? Lo que creo que tenemos que asegurarnos en el resto del mundo es que no se amplíe el doble estándar en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, que no haya este doble discurso, porque él tiene un discurso antiterrorismo, antilavado de dinero en materia de terrorismo, y que sigan creciendo los paraísos fiscales dentro de los Estados Unidos. No va a ser fácil, no es fácil cuando es una política con desdén por los detalles técnicos. Los paraísos fiscales no solo estaban en países afroantillanos o en algunos lugares extraños, estaban en Delaware, por ejemplo. Y este fue un hallazgo muy importante porque nos dimos cuenta que tú podías tener como país un doble discurso. Por un lado, estar en contra, ¿no?, del lavado de dinero, del dinero ilícito en el crimen organizado, el terrorismo, y al mismo tiempo permitir que hubiera empresas fantasmas registradas en el estado de Delaware. Hay acuerdos a nivel del grupo de los 20, del G20, ¿no? Los 20 países más, las 20 economías más grandes del mundo, entre las cuales está México. Y estos asuntos se discuten en este pequeño club, pero no son estándares globales todavía, ¿no? Y ese es uno de los retos. Muchas de las discusiones se dan entre los países de mayor desarrollo institucional, pero aunque tengan bancos muy grandes, la economía de Islas Caimán, si le quitas la parte financiera, es una economía muy pequeña, entonces no están en el grupo de los 20, ¿no? La cumbre recién de Guangzhou en China del G20 es donde se establece, donde se institucionaliza ya a través del mecanismo de Basilea III, a través del sistema de pago de bancos internacionales, se establece que a nivel internacional todo país miembro del Fondo Monetario Internacional a través de Basilea III tiene la obligación de instrumentar estos nuevos sistemas. Es allí donde entonces tiene éxito el G20 en este mecanismo que impulsa 8 años atrás y donde vamos a ver esta gobernanza financiera bursátil bancaria a través de una mayor vigilancia del sistema bancario internacional. Lo que tanto decía Trump, no estoy obligado. Quizá moralmente, éticamente sí, pero jurídicamente en la parte fiscal, como estoy en proceso de declaración, no estoy obligado. Si él hubiera cometido esa falta, inmediatamente el sistema jurídico financiero estadounidense lo hubiera sacado a flote. La Security Exchange de Estados Unidos lo que establece son mecanismos para determinar de dónde se obtuvo esa operación financiera, lo cual, haciendo el cruce fiscal, no refleja el dinero bien habido con relación a la declaración.
La trama de la corrupción en América Latina se dejó sentir fuertemente en este año 2016. Nadie pensó que la presidenta brasileña Dilma Rousseff sería suspendida de su cargo constitucional y que su mentor político Lula da Silva enfrente cargos por corrupción. Hay que entender que el malestar social en Brasil está sustentado por la crisis económica en gran medida ante el cambio del ciclo económico frente a la caída de los precios internacionales de las materias primas, que también terminaron por generar una crisis política y de legitimidad institucional en Brasil. Frente a las acumulaciones de tensiones, también los ciudadanos pusieron por delante las redes de complicidades y de corrupción entre la élite política y empresarial. Imagínese usted, hasta el mismo presidente Michel Temer está implicado en investigaciones sobre corrupción en Brasil. Juan, el tema de la corrupción es un flagelo que se practica tanto en países industrializados como países en vías de desarrollo, pero en América Latina lo que estamos viendo es una práctica sistémica generalizada y desbordada de la corrupción. América Latina es un continente literal y cada región, si en un país como México, cada estado cuenta su propia historia en un espacio territorial tan vasto como América Latina, creo que es difícil encontrar un hilo conductor, ¿no? El caso en Argentina es distinto a los casos en Chile. Mis amigos chilenos están muy escandalizados por sus niveles de corrupción y qué bueno que lo estén. Pero sus niveles de corrupción para ellos, para nosotros serían un domingo en el campo. O sea, los montos, las razones, las motivaciones a los que están enfrentando los chilenos, el nivel de degradación del servicio público por consecuencia de la corrupción, creo que eso es totalmente asimétrico lo que pasa allá que lo que pasa acá. Yo creo que hay mucho que aprender de lo que hizo Brasil en términos de rediseñar su fiscalía general. Es una discusión que está abierta en México, está siendo polémica, está siendo difícil, controvertida, y tenemos mucho que aprender de lo que hizo Brasil. La sociedad castiga al mal gobierno o premia al buen gobierno, lo hace a veces a través de las urnas, lo hace en la opinión pública o tiene que salir a las calles. Los ejemplos que tú ponías, ¿no? Brasil, la gente salió a las calles. El caso de Guatemala, salieron a las calles. El caso de Honduras, salieron a las calles. El Salvador, salieron a las calles. La doble moral es una disciplina constante en los países de América Latina. Precisamente fueron varios senadores brasileños investigados e implicados en actos de corrupción quienes dictaron el veredicto final sobre el futuro de Dilma Rousseff. Brasil destaca por ser el país que más bajó en su nivel de ranking dentro del Índice de Percepción de la Corrupción 2015, según lo establece Transparencia Internacional. Pese a estos trastornos, Brasil sale mucho mejor librado que otros países de América Latina, una nación profundamente corrupta e impune, pero que ha sacado a la luz rasgos definitorios de una justicia imparcial y más independiente. Fue el juez Sergio Fernando Moro quien investiga el mayor esquema de corrupción público-privada en la historia de Brasil, hasta haber apuntado al expresidente Lula da Silva, la figura respetada y sagrada que ha dejado de ser intocable. En Guatemala, un organismo patrocinado por Naciones Unidas ha sacudido a todo el establishment político y económico y ha vencido hasta los políticos más poderosos. Fue el expresidente Otto Pérez Molina quien perdió su inmunidad al ser enjuiciado y destituido de su cargo constitucional junto con la vicepresidenta Roxana Valdetti. Recordemos que la epidemia de la corrupción dentro de los tres poderes del Estado, junto con la violencia e inseguridad, han perturbado la precaria democracia en Guatemala y han robado la esperanza social. Ha sido gracias a esta institución financiada por contribuciones voluntarias de diferentes países como Estados Unidos y Alemania que se han depurado las instituciones, fortalecido el Ministerio Público y revelado la cadena de complicidades y el financiamiento ilícito. La Comisión de Palermo
donde se ataca frontalmente la corrupción. La OCDE desde el 76 tiene un mecanismo que aborda las buenas prácticas gubernamentales que se refieren a la empresa, y respecto a la parte donde cada país tiene que hacer suya la normatividad internacional. Bueno, es ahí donde viene el precepto del derecho internacional público del Pacta Sunt Servanda. Es decir, si yo soy miembro del acuerdo, del pacto, del Tratado Internacional Anticorrupción, a pie juntillas debo cumplir lo que me mandata, lo que me obliga como Estado, ese mecanismo jurídico internacional. Lo que está viviendo Guatemala, al mismo tiempo se le echa mucho a la CICIG, creo que ha logrado, es un gran ejemplo, pero Guatemala per se logró generar un espacio institucional para que un órgano que venía de afuera, un órgano de instituciones, de importación de instituciones, digamos, financiada por Naciones Unidas, ¿no? Exacto, que trata un órgano de lucha contra la impunidad, encabezado por un colombiano y antes por un ciudadano español dentro de Guatemala, pudiera encontrar ese espacio institucional, y cómo la propia Guatemala está formando, por ejemplo, ministerios públicos especializados en delitos anticorrupción, y ahí ya no puedes explicar nada más la CICIG, sino lo que la CICIG ha detonado en procesos de construcción institucional. No nada más meter a la cárcel al presidente, creo que eso es un síntoma más que una de las causas, en este caso benéficas, de lo que está transformándose institucionalmente en Guatemala. El caso ejemplar y exitoso de la CICIG en Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad, ahora busca tocar terreno fértil en Honduras, otro país centroamericano sacudido por la plaga de la corrupción y de la impunidad. Lo que hemos visto en este 2016 en América Latina han sido voces ciudadanas que se están alzando para combatir la corrupción. El caso de Brasil, de México, de Bolivia, de Chile, de Honduras y también de Guatemala. Y es que frente a los actos de corrupción, nosotros como ciudadanía no podemos aceptarla como un hecho inevitable o como si fuera parte de la cultura nacional. Todo lo contrario, se necesita de voluntad política, de compromiso ciudadano para vigilar y sancionar los actos de corrupción que tanto daño le hacen a las democracias. Y creo que de los casos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, que son quienes han tenido estas comisiones independientes para el combate a la corrupción y la impunidad, también tenemos que aprender mucho, pero para meterlo dentro de nuestro marco jurídico e institucional. Creo que uno de los grandes dilemas para México es que si seguimos haciendo justicia por outsourcing, lo que nos vamos a dar cuenta es que no cambió nuestro sistema judicial. Y el problema de la justicia por outsourcing es que se puede concentrar en los grandes casos, pero no le va a cambiar la vida cotidiana a las personas en Nayarit, en Colima, en Zacatecas, en Yucatán, porque se va a concentrar en los casos más vistosos, ¿no? El presidente, la ex vicepresidenta, el presidente de El Salvador. Entonces tenemos que encontrar un balance en este tema, aprender todo lo posible de estas experiencias, traer lo mejor que tengan a nuestro sistema, pero al mismo tiempo creo que tenemos que ser capaces de entender que la justicia no es solo para los casos espectaculares, que mientras no funcione el Ministerio Público para ti, para mí, para el camarógrafo, para quienes estamos en este espacio, en esta comunidad, pues a lo mejor pueden librar los grandes casos, pero nuestra vida va a seguir siendo la misma. No pasa nada porque los ciudadanos permitimos que no pasara nada. Yo creo que el gran catalizador de los cambios de la corrupción es en parte la sociedad civil, pero también la gente enojada que salió a votar el 5 de junio y que prácticamente, más allá de votar contra el PRI o votar contra el PAN, donde había la percepción de corrupción, descabezaron al partido del gobernador. En Sonora había un panista corrupto y pusieron a una gobernadora priista. En la mayoría de los estados había priistas corruptos y pusieron a panistas. Pero yo creo que más que un
cambio ideológico, un movimiento hacia la centro derecha, fue una rebelión anticorrupción. Y si hay gobernadores panistas, pues la gente va a salir a votar contra ellos, porque sí, ya no hay, ya el nivel de exasperación difícilmente se puede expresar en términos elegantes que debe usar uno en televisión. La comunidad internacional luce sumamente preocupada ante el flagelo de la corrupción en México, un berenjenal de complicidades entre empresas, partidos políticos, servidores públicos y el Poder Judicial. Y es que el mundo puede ser el mejor aliado para este ciudadano descobijado que enfrenta la trama de la corrupción. Pongo un ejemplo, el caso de la celebración del Año Dual México-Alemania, con el propósito de acrecentar la cultura y el conocimiento de las sociedades, por supuesto, pero que también pone el dedo sobre temas espinosos como el Estado de Derecho, los derechos humanos y el mismo combate a la corrupción. Pues México, no hay que olvidar que sigue señalado frente a la comunidad internacional por el escándalo de la Casa Blanca y la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La crisis de Ayotzinapa lo que nos demostró es que la corrupción mata. No es el funcionario de uña larga que agarra el dinero del presupuesto y con unas empresas fantasma desvía una lanita para tener su casa de playa. La corrupción pone en riesgo nuestra seguridad. La corrupción nos hace vivir con más miedo. La corrupción pone en peligro a nuestras familias. Eso es lo que nos deja los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Ahí no es que el presidente municipal de Iguala fuera una pieza útil del crimen organizado. Ahí el sistema político en Guerrero, en la presidencia municipal de Iguala, era el crimen organizado. O sea, no había una frontera ya entre el líder político y el líder criminal, eran la misma persona. Entonces, eso pues nos lleva a una crisis nacional. Y luego con la Casa Blanca, pues lo que vimos es que temas de tráfico de influencias y conflicto de interés, pues llevan hasta la cúspide del poder político en México. Hay tres enormes flagelos que lastiman a la sociedad mexicana. La corrupción, que representa el 10% del PIB, la falta de transparencia o la opacidad, que refleja el 3% del PIB, y la inseguridad, que arroja el 6% del PIB. Es decir, estos tres flagelos reflejan el 19% de la riqueza que generó esta sociedad en 2015. Para ser precisos, alrededor de 179 mil millones de dólares no llegaron a las arcas públicas a raíz de que se redistribuyeron en inseguridad, en opacidad y en corrupción. Yo creo que pasó de ser algo que nos sonaba gracioso y que el que no tranza no avanza y que era parte, digamos, de la cultura en el sentido que lo aceptábamos y lo dejábamos vivir como tal. Yo creo que ya está muy cansada la sociedad, ¿no? Se siente agraviada por estos casos. Oye, perdóname, estamos hablando de quebrar a un Estado completo, ¿no? Eso no es robarse dinero a un cajón, ¿no? Es actuar en contra de todos nosotros como comunidad, porque los recursos fiscales que se invirtieron en Veracruz también son tuyos y míos, ¿no? Entonces tengo la impresión de que ya pasó el punto en el que era tolerable la corrupción. Un sistema anticorrupción no es solo para los casos de Duarte o los de casos de Borge o los casos de Padres o de Moreira o los de Aguascalientes, Baja California. Es para que cambie la vida de las personas y no te pida un funcionario en un ministerio público que aceites la maquinaria para que pueda operar justicia, ¿no? Tiene que trabajar en los dos planos y creo que ese es el principal reto. México ya no puede esconder la trama de la corrupción ni la maquinaria de arreglos apetitosos entre su élite política y económica con el Poder Judicial. Los sobornos a los jueces, la falta de fiscales independientes, los gobernadores todopoderosos, las leyes porosas que invitan a la impunidad y la sociedad tolerante es parte del lastre que cargamos todos los días como nación. El informe Transamos y no avanzamos,
del Instituto Mexicano para la Competitividad es firme al señalar que la corrupción es el principal obstáculo para la competitividad y el despegue económico de nuestro país y que urge cambiar el paradigma de incentivos para que la corrupción sea percibida como una acción que acarrea más costos que beneficios. ¿En dónde nos pega la parte de la corrupción también? En el precio de los bienes, de las mercancías. Si tenemos un sistema jurídico que nos lleva a una libre competencia entre las empresas y en caso de haber una controversia entre estas, que la disputa se dirima en cortes, pero por un acto de corrupción la autoridad se inclina por una de estas dos figuras. ¿Dónde va a imputar ese costo que se refleja por ese acto de corrupción? En el precio del producto, en el precio del servicio, y es ahí que como sociedad entonces estamos pagando no solamente un impuesto sobre la renta, un impuesto al valor agregado, un impuesto sobre productos y servicios especiales, sino que también estamos pagando, estamos contribuyendo a el impuesto a la corrupción. También le pega a la competitividad, pero me encantaría, sí, pero la competitividad nos preocupa por atraer inversiones. Es muy importante, lo entiendo así, no, le pega a 120 millones de personas todos los días. O sea, cada vez que te enfrentas con un bache porque no funciona el sistema para pavimentar, cada vez que entras a una calle oscura porque los recursos no se invirtieron para cambiar la lámpara, cada vez que vas a un hospital y el hospital no tiene el material quirúrgico y tienes que comprarlo por fuera, aunque es un hospital de gobierno. Me encantaría decirte que es la competitividad y solo la competitividad, pero no. Es un problema que estamos pagando, es costosísimo, lo estamos pagando todos los días, y lo que sí creo es que la hoja de ruta está lista. Es decir, el país va a tener que cambiar. Los agravios ya son inaceptables por parte de algunos políticos, por parte de algunos funcionarios, por parte de algunas empresas que se prestaron a hacer negocios ilícitos con estos funcionarios. Y lo que más duele en México y de lo que estamos más atrasados, incluso si nos comparamos en la región, es el tema de la impunidad. Corrupción la tiene Argentina y la tiene Guatemala y Chile. Lo que sí es profundamente obsceno en México es cómo esta corrupción ocurre sin ninguna sanción. Y en los niveles de cinismo que se están desarrollando, de que hay una especie de certeza por parte de, pongamos, los gobernadores que ahora están como dentro de los más buscados del país, que hace 4 años tenían tal sensación de impunidad que hicieron todo lo que hicieron sin pensar ni siquiera en ciertos niveles de pudor, ¿no? Gobernadores que no necesitan cuentas en Panamá, o sea, en el banco de la esquina tienen miles de millones de pesos y ahí están las cuentas, y ahí están las transferencias. Lo que yo me pregunto es, ¿qué clima de impunidad te permite ese nivel de cinismo y de descaro? Las reformas estructurales en México no terminan de surtir el efecto deseado en el crecimiento y desarrollo económico, porque la corrupción las erosiona al tiempo de generar violencia, pobreza y mayor informalidad. La corrupción, acompañada casi siempre de la plaga de la impunidad, admite sanciones no ejecutadas y funcionarios no procesados, escudados con el consentimiento del Estado y las redes de complicidades. Pese a la reforma constitucional en materia anticorrupción, seguimos enfrentando un andamiaje muy complejo de leyes secundarias para detallar el ánimo constitucional. Todavía seguimos esperando la elección del fiscal anticorrupción. Los mexicanos deberíamos estar más familiarizados con prácticas internacionales para combatir la corrupción. Bajo el radar debería de estar el Bribery Act del Reino Unido y la Ley Extranjera de Prácticas Corruptas en Estados Unidos. Una de las cosas que no tenían los contralores estatales ni los fiscales en los estados, los procuradores en los estados, y que tuvimos que meter al Sistema Nacional Anticorrupción, fue justamente eso, darles facultades para poder investigar en los bancos, en el mercado de valores,
en otros lugares donde incluso para ellos seguía privilegiándose una barrera de protección y no podían investigar qué estaba pasando. Es un tema que hay que seguir discutiendo ya ampliamente, pero no es desaparecer el secreto bancario. Yo diría la disfuncionalidad de la justicia, no solo la politización. O sea, cuando hablamos de corrupción, pensamos en el gobierno federal, pensamos en los gobiernos estatales, en los problemas de reputación en el Congreso, pero no volteamos a ver al Poder Judicial. El Poder Judicial ha sido profundamente impune en la discusión de la corrupción en el país. O sea, tenemos que voltear a ver el comportamiento de los jueces, analizar las sentencias, que sean públicas, que sean transparentes. Todavía hace unos años, conseguir la argumentación de una sentencia era épico en México. Entonces, si no sabemos las razones por las que un juez determina la absolución o el castigo de una persona, ¿cómo podemos suponer que tenemos un sistema judicial funcional? ¿Cómo podemos suponer que tenemos Estado de Derecho? Tomemos Ayotzinapa como el caso criminal más importante en los 206 años de vida de la República Mexicana. Entonces, la pieza de evidencia más importante del caso criminal más importante le ponen mal la fecha. O sea, eso quiere decir que como país, como los procesos de investigación, estamos mal. ¿Cómo estamos avanzando frente al Sistema Nacional Anticorrupción y qué esperar de este andamiaje? Creo que tiene un reto doble y son dos valores que se contraponen. Uno es dar resultados. Los mexicanos y mexicanas ya estamos hartos de que ocurran estos casos, que nos enteremos por los periódicos, por los noticieros y no suceda nada. Entonces hay que dar resultados pronto, pero al mismo tiempo que dar resultados, si son dos valores probablemente no compatibles, hay que construir instituciones. O sea, hay que ver a largo plazo. El agravante de México no necesariamente se llama Donald Trump, sino el desfalco del Estado por quienes practican la corrupción. El mismo Donald Trump tiene una irritación personal con el sistema de justicia mexicano y gran parte de su enojo con México está relacionado con una serie de experiencias fallidas en materia de negocios y sobornos pedidos para su desarrollo inmobiliario. Hay que recordar que Donald Trump, como candidato republicano, anunció su intención de crear comisiones para combatir la impunidad y la corrupción en cada uno de los países de América Latina. Comisiones financiadas al 100% por la Unión Americana. Sin embargo, hay que entender que este tema no es menor, porque Donald Trump piensa que una de las formas para reducir la inmigración hacia Estados Unidos es precisamente combatiendo la corrupción en los países de Centroamérica y de América Latina. Tengo la impresión de que la sociedad mexicana ya está en otro momento, ¿no? No es solo que tengamos 100 años de la nueva Constitución del 17 o que tengamos 200 de vida independiente, ya no nos parece gracioso este tema. Ya entendemos que es el problema raíz de todos los problemas. Si hay un problema de seguridad, el problema raíz es la corrupción y la impunidad, ¿no? Si hay un problema de calidad de servicios públicos, el problema raíz es la corrupción y la impunidad. Si no están los medicamentos en el seguro social o en el seguro popular, el problema raíz es la corrupción y la impunidad. Entonces, como ya entendimos eso, ya no pensamos que este sea un problema solo de moral pública o de ética, sino es un problema de desarrollo. Ya nos dimos cuenta que esta es la principal barrera a que el país se mueva y se convierta en otra cosa. Y toda sociedad ha encontrado en algún momento ese momento de decisión, decir, ya no más, ¿no? Vamos a tener que entrar en una etapa primero pues de contención, como toda epidemia, ¿no? Primero se contiene, después se va controlando y va a ir cambiando el país, ¿no? De eso no hay ninguna duda, pero lo va a tener que hacer por una razón muy importante, porque si no, no somos viables como Estado. Vienen las precampañas. Se aprobó el presupuesto nunca antes tenido en la historia presupuestaria del país. Si estamos en crisis, si ya hubo 4 recortes, ¿cómo es posible entonces que se aumente en un 24.6% el presupuesto en 2017 con relación a 2016, cuando
tenemos que los indicadores de la economía en este momento son negativos, donde el gobierno va a obtener más recursos en 3 impuestos principalmente: ICR, IVA e IEPS. Por lo que entonces, ¿a quién se va a cooptar para que pague ese impuesto? Principalmente a la clase media. Juan, desde la celebración de las elecciones en Estados Unidos el pasado 8 de noviembre se ha dicho que el verdadero enemigo de México es Donald Trump. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación, sobre todo pensando que también el verdadero desafío para México es la corrupción y el desfalco del Estado? ¿Eso es nuestro verdadero lastre? El principal problema de México es la corrupción, no es Donald Trump. Si tuviéramos el principal, lo que decía el Economist hace pocas semanas, pobre México, tan cerca de Donald Trump y tan lejos del buen gobierno. Necesitamos mejores instituciones más sólidas, sí, para enfrentar a Donald Trump. Pero así tuviéramos al mejor líder político en la historia de la humanidad, el presidente de Estados Unidos, mientras tengamos a personajes como Javier Duarte en Veracruz, mientras tengamos estos niveles de impunidad, el país no va a salir adelante y no debemos descartar nunca la posibilidad de que las cosas se puedan poner peor. Si no atendemos el problema de la corrupción, las cosas se van a poner peor en México. Vayamos ahora con el comentario de Federico Lamont, quien nos platica sobre la ruta mortal de los migrantes centroamericanos quienes se dirigen hacia Estados Unidos. ¿Por qué se denomina a la frontera porosa de México con Centroamérica en esa condición? ¿Y por qué también la Oficina de Naciones Unidas que lucha contra el narcotráfico, las drogas, encabezada por el italiano Masitelli, se mantiene en ese mismo orden? Por 3 razones específicas. El índice de mortalidad en países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, ofrece registros realmente lamentables. Por ejemplo, Guatemala, de 12 millones y de 100,000 habitantes, con una tasa de 27 hace 5 años y a la fecha 50 y hasta 60 muertos, frente a Francia, 60 millones y con una población de 100,000 en la que solamente hay un índice de mortalidad de 400, nos ubica en la magnitud del problema. Otro problema que lleva a esta condición de la movilidad de inmigrantes que ahora encuentran mejor refugio hasta en la Europa nórdica, y para muestra, Suecia, Noruega o antes la Unión Europea, de las 26 naciones, entre otras Estados Unidos, es que es evidente la falta de una cultura de la denuncia, lo cual tiene como resultado esa cohabitación entre fuerzas de seguridad, por un lado, y los integrantes del crimen organizado, a los que a la Agencia de Naciones Unidas en combate a estas drogas denomina el sicariato. Soluciones cortoplacistas no las hay, pero sí a partir de un acuerdo en las naciones de destino que permitan o presionen a los países que exportan la mano de obra a crear una cultura de la denuncia, como plantea Masitelli en Naciones Unidas. En tanto, México se mantendrá como una frontera porosa. ¿Por qué? Porque de los 127,000 hermanos centroamericanos y hasta sudamericanos que por ahí transitan en ruta a los Estados Unidos, de esos 127,000 anuales que se logran detener, por lo menos 300 se desconoce a dónde terminaron. Y es ahí el llamado de atención
a las autoridades de los países que exportan mano de obra para que esto nunca más vuelva a suceder. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre, les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición todos los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.